¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Estamos, como siempre, aquí transmitiendo desde la cúpula del CCK, reunidos con una mesa de periodistas que trabajan en distintos medios gráficos para intercambiar información y opinión de los temas más candentes de la actualidad. Nos acompaña esta noche Alejandra Gallo, ella es periodista, escribe en el diario El Cronista, una semana que tuvo una buena noticia del lado de la inflación para el gobierno, 1.3 dio la inflación de mayo para el INDEC, eso algo de alivio le trajo al gobierno con relación a lo que está pasando con la inflación, pero hay un tema muy conflictivo con el tema de las paritarias. Está con nosotros también Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario, que viene cubriendo un conflicto con el que vamos a arrancar el programa hoy, que tiene que ver con lo que está pasando con el transporte en Córdoba. Hace 7 días consecutivos que no funcionan los colectivos en la ciudad capital de Córdoba. Sergio Supo también, secretario de redacción del diario La Nación, fue secretario también de redacción de La Voz del Interior en Córdoba, así que conoce mucho también la interna de lo que está pasando en esta provincia, que además es clave electoralmente hablando para el presidente Mauricio Macri. Nos acompaña David Cufré, subjefe de economía del diario Página 12. Hoy Página 12 trata el tema de la política de derechos humanos del gobierno nacional, algo que volvió a estar en debate a partir de la visita de Angela Merkel a la Argentina. Es uno de los temas de polémica que vamos a estar tratando. Y también nos acompaña Santiago Fioriti, prosecretario de redacción del diario Clarín. Buenas noches a todos, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vamos al tema Córdoba, que no tiene mucho destaque en medios nacionales, pero hace 7 días que está parada la capital. Sergio. Desde el lunes de la semana pasada comenzó un paro decretado por los delegados. El gremio de la UTA Córdoba es un gremio que está intervenido. Los delegados decidieron iniciar un paro porque desconocen el acuerdo en paritarias a escala nacional, quieren un aumento por encima de esa paritaria, no tienen personalidad gremial, porque supuestamente la personalidad gremial la tiene la intervención del gremio, que ellos a su vez desconocen, y desde entonces la ciudad no tiene transporte. Hay que ubicarnos en Córdoba. Córdoba no tiene alternativa a los colectivos y a las líneas de trolebuses que también están paralizadas. O sea, no hay trenes, no hay otras vías alternativas para moverse en la ciudad de Córdoba, una ciudad que tiene 1.300.000 habitantes, con lo cual hay mucha gente que dejó de ir a clase, de ir a trabajar, etcétera, etcétera. Conflicto que ustedes cubrieron mucho con La Izquierda Diario, Fernando. Sí, hay que tener en cuenta, digamos, que el rechazo al acuerdo nacional firmado es por un acuerdo que es del 21%, en 3 cuotas, lo que implica este año el 8% de aumento. No fue rechazado solamente en Córdoba, sino que también fue rechazado por sectores de colectiveros autoconvocados de acá, del AMBA, digamos. 20 líneas de colectivos se movilizaron la autoridad, alrededor de 400 choferes a la UTA, donde inclusive hubo una patota de la UTA que atacó a esos choferes. Y me parece que es la expresión, digamos, de un... Se vienen firmando, la mayoría de las dirigencias sindicales vienen firmando acuerdos a la medida de Macri, o sea, alrededor del 19, 20, 21%, y acá fue un caso extremo en el cual hubo una rebelión, efectivamente, de los cuerpos delegados de las distintas empresas del transporte de Córdoba, que iniciaron un paro, se decretó una conciliación obligatoria, el gobierno también escaló porque despidió, y hay 100 despidos hoy en todas las empresas de Córdoba, y bueno, hay un conflicto testigo que de hecho han viajado dirigentes nacionales, entre ellos, por ejemplo, Claudio Viale Carbonara del Subte, va a viajar esta semana porque, bueno, podría ser una lucha testigo para romper ese techo salarial que hay. Estuvo también el Pollo Sobrero. Exactamente, un conflicto que cuando el gobierno sintió que empezaba a descansar por el conflicto docente que se nacionalizó, bueno, ahora podría amenazar nuevamente con una nacionalización de otro conflicto. De un conflicto de transporte, nada menos. Mucha preocupación en gobierno, Santiago. Sí, exactamente, María. Mira, recién hablaba con una fuente de gobierno importante, me contaba que Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, habló hoy con el gobernador, con Juan Schiaretti, y con el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, que es aliado de Cambiemos, y quieren solucionar el conflicto porque estamos muy cerca del cierre de listas, del cierre de alianzas, y obviamente es un tema que se va a nacionalizar, como decía Alejandra, y me parece que en la Casa Rosada la preocupación va a crecer, más allá de que es un conflicto municipal y no nacional, pero bueno, como decís, el conflicto va a crecer y además está en las puertas de también una decisión de qué va a hacer Cambiemos en Córdoba. Porque Cambiemos quiere poner, o Macri quiere poner candidato a diputado, que va a ser la Coneja Baldassi,
y en Cambiemos hay un sector del radicalismo que está pidiendo que sea Mestre, con lo cual este conflicto también se va a colar en esa discusión. Y voy a tomar, enseguida charlamos también con David Cufré, voy a tomar contacto ahora con Edgardo Moreno, editor de Política, está en la redacción en este momento de La Voz del Interior, el principal diario Córdoba, porque hay una situación de tensión con lo que va a pasar mañana, ¿no? Edgardo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, María. Gracias por la consulta. Efectivamente, después de una semana en Córdoba sin los colectivos de transporte urbano, se espera para mañana los resultados de una ofensiva en 4 puntos que han acordado, luego de una charla con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia de Juan Schiaretti y el Gobierno del municipio de Ramón Mestre. Esa iniciativa consiste en intentar que funcione mañana la mayoría de la cantidad de los colectivos posibles en la ciudad, con un fuerte refuerzo de la seguridad, no solo de la Policía Provincial, sino también, llegado el caso, de la Gendarmería. Esto para dar algún alivio a la situación del transporte que ha sido muy grave durante esta última semana aquí en Córdoba. Allí Sergio, que conoce muy bien Córdoba, hacía referencia a que es prácticamente un transporte casi excluyente para la movilidad de una ciudad tan grande como Córdoba. Y otra de los puntos de esta iniciativa es una iniciativa normativa. Van a enviar a la legislatura provincial y van a impulsar en el Congreso Nacional algún tipo de regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales. Un tema que es controvertido, polémico, pero que prácticamente se ha transformado en una demanda casi unánime en Córdoba a raíz de estos conflictos que son reiterados en el caso de la UTA. Sí, muchas veces se discutió con el tema docente, ¿no? La idea de acotar el derecho de huelga de determinados sectores poniéndolos como servicios esenciales. Ahora, mañana la salida de estos colectivos con Gendarmería, ¿quiénes van a manejar esos colectivos estando de huelga? ¿Cómo es, digamos, la situación de salida de estos colectivos? Bueno, apuestan mucho, tanto el intendente Mestre como el gobernador Schiaretti, a que esto funcione mañana, porque hay una situación de mucho enfrentamiento dentro de la UTA. Ahí hacía una referencia, Rosso, respecto de la paritaria de la UTA en Córdoba, que habría que hacer una aclaración. Acá lo que se está discutiendo no es solamente la paritaria nacional, sino la aplicación de esa paritaria en Córdoba, porque los choferes en Córdoba tienen una cláusula adicional, un aumento adicional a lo que es la paritaria nacional de la UTA para todos los choferes del país. Y por otra parte hay una ruptura muy fuerte dentro de la estructura sindical de la Unión Tranviarios Automotor. Hay delegados que directamente han roto con la intervención de la UTA aquí en Córdoba, se han negado a negociar cualquier tipo de propuesta. Hubo algunas iniciativas en orden a la reapertura de un capítulo de la paritaria solamente para Córdoba, pero fueron rechazados terminantemente. Así que la expectativa del gobierno, de la provincia y del municipio es que este esquema de contingencia funcione. Sostienen que no solamente hay un porcentaje importante de choferes que quiere volver a trabajar, sino que son impedidos por alguna presión bastante violenta por parte no solo de algunos delegados de la UTA, sino de algunos de sus aliados. Aquí en Córdoba, los delegados de izquierda de la UTA están aliados a sectores del kirchnerismo, concretamente a Mauricio Saillén, el titular de una de las CGT aquí en Córdoba, que es un dirigente cercano al kirchnerismo, muy afín al kirchnerismo, que propone para mañana una movilización de gremios y de sectores políticos en solidaridad y que estaba impulsando un paro general en toda la provincia en solidaridad con los trabajadores de la UTA, ¿no? ¿Y volvió de sus vacaciones Schiaretti, el gobernador? Sí, regresó, ya está de vuelta. Estuvo toda una semana durante este conflicto ausente, ¿no? Si bien es un tema municipal, puntualmente de Ramón Mestre, en tanto intendente, el intendente radical de Córdoba Capital, ¿no? Es un conflicto que cruza todas las jurisdicciones, porque la paritaria de la UTA es nacional, claro, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque la ciudad de Córdoba es la capital de la provincia y un conflicto de esta envergadura impacta necesariamente también en la demanda de seguridad para el gobierno de la provincia. Pero me parece también que hay, por ahí escuchaba una lectura de los editores respecto de las lecturas políticas que hay detrás de este conflicto, y es muy probable que tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial se haya distraído al inicio de este conflicto con alguna de esas lecturas políticas, con las discusiones de candidaturas, con este clima de negociaciones previas al cierre de las listas. Es probable que hayan estado distraídos con esto. Realmente solo 3 o 4 días después del agravamiento del conflicto se pusieron con todo a intentar solucionarlo, hasta el punto de llegar a este alineamiento que vemos hoy domingo recién
entre los criterios de la nación, de la provincia y del municipio. No está de más de decir, María, como dato, que el escenario de este conflicto es el escenario más macrista que tiene la República Argentina. Claro. La ciudad de Córdoba es la ciudad donde Macri recogió el más alto índice de porcentaje de votos en distritos importantes. Claro. Bien, Edgardo Moreno, muchísimas gracias por tu participación en Ronda de Editores. No, gracias a ustedes, María. Un saludo. Hasta luego. Entonces tenemos, digamos, una cuestión sindical, ¿no? De una importante cantidad de delegados de la UTA que no le responden a la conducción nacional de Fernández. Tenemos un problema de 100 despidos, tenemos una ciudad paralizada hace 8 días. Y una conciliación obligatoria, ¿no? Que no se está respetando tampoco. Y ahora de que los colectivos salgan custodiados por Gendarmería. Sí, tenemos también, me parece, y hay que decirlo, una dirigencia política que llega tarde a los problemas. 4 días después, el gobernador primero de viaje. Vuelve tarde. Sí. Y después siempre parece que corren de atrás, ¿no? Lo estaba diciendo una persona que está encima de lo que está pasando. Es que hay, invariablemente en estos conflictos que en Córdoba ocurren todos los años, 3 o 4 veces al año, los cordobeses se quedan de a pie. Y muchas veces se quedan de a pie sin aviso. Por ejemplo, un paro a las 10 de la mañana. Y la gente ya salió a trabajar y no tienen que volver, por ejemplo. Pero 7 días corridos, algo... ha habido casos de 7 días corridos, no en los últimos años, pero invariablemente los cordobeses están acostumbrados. No, lo que quería decir es que siempre hay una secuencia, Santiago, que es importante reconocer. Como normalmente la Intendencia y el gobierno de Córdoba no pertenecen al mismo signo político, el gobernador, que tiene el poder de policía del trabajo, se hace un poco el distraído al principio, le tira el problema, como para que el intendente se ablande un poco, dicho mal y pronto. Y finalmente se hacen cargo del tema. Ni hablar de cuando se entera la nación. El gobierno de Macri se enteró 3, 4, 5 días después de que la segunda ciudad de la Argentina estaba paralizada. ¿Y sigue paralizada? Y sigue paralizada. Sí, hablé una cosa, porque con riesgo de que mañana no sé. Por lo que decía Edgardo, siempre, digamos, el quiebre gremial que siempre se presenta cuando hay un conflicto, ahí hay delegados que no se sentían representados por las conducciones que firman estos acuerdos y por lo tanto eligen otros delegados. La UTA no tiene esta experiencia sola, pasó la experiencia del subte, lo mismo también, es una interna gremial, etcétera, etcétera, y no, cuando pasaron a dirigir el cuerpo de delegados del subte, logró mucha más conquista de la que lograba la UTA y aplicó la misma metodología. Segundo, el accionar violento mañana van a tratar de moverlo con Gendarmería, Policía Provincial y Policía Federal. Esa parte violenta por parte del Estado nunca se discute, siempre se discute el derecho a huelga de los trabajadores y siempre se lleva a los usuarios a tratar de enfrentar a los trabajadores o a decir que hay gremios que responden a esta conducción o a la otra. Yo vi un video de del gremio Luz y Fuerza, votado por la mayoría de los trabajadores del gremio Luz y Fuerza, diciendo vamos a solidarizarnos con los de la UTA porque tienen el mismo problema que tenemos nosotros. O sea que no es tan simple que hay solo intereses políticos, hay un motor que es la paritaria, los despidos y tratar de defender sus derechos. Hay cosas que hacen acordar al conflicto docente, ¿no? La idea de decir si no es un servicio esencial, plantear si no hay un alineamiento con el kirchnerismo. Hay determinadas cosas que parecen tener alguna... Sí, parte de una matriz que es que los acuerdos salariales, las paritarias, se están quedando por debajo de la recomposición respecto del 2016. O sea, en 2016 la mayoría de los gremios perdieron frente a la inflación, una inflación que en la ciudad fue 41%, la más alta en 2 décadas, y los salarios aumentaron en promedio 31, 32, 33, depende del gremio. O sea, perdieron. Ese es el marco, ¿no? Y este año no se están recuperando los salarios como se había anticipado en diciembre, ¿no? Bien. Bueno, lo que queda claro es que la nacionalización de este conflicto de los choferes en Córdoba, que parece ya un hecho, digamos, opaca un poco la buena noticia, como vos señalabas al principio, María, del programa de Ronda cuando empezamos, de la inflación, ¿no? La inflación de mayo, que como venía diciendo el gobierno, según el INDEC fue de 1,3%. No quiere decir que los precios hayan bajado, ¿no? Porque si no decimos esto y la gente empieza, bueno, pero a mí el tomate me sigue saliendo caro. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se desaceleró la suba de esos precios. Están subiendo a una velocidad menor de lo que vinieron en los primeros meses. Esto, que fue una buena noticia para el gobierno, que era lo que venía diciendo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en mayo va a bajar y por lo tanto la inflación va a ser de acá hasta fin de año sostenidamente menor. Bueno, se empieza a poner en duda porque si este conflicto en Córdoba por esta paritaria empieza a derramar en otras paritarias que tampoco se han cerrado, el modelo que hasta ahora parecía triunfar
el de la cláusula gatillo, por ejemplo. El Claro, caso la de los cláusula les docentes, funcionó. Hay que ver, claro, puede hacer había, agua. esta semana había dicho Guillermo Dietrich que no va a aumentar el transporte área metropolitana, ¿no? Porque ese es otro factor No va a también. aumentar hasta las elecciones. Después de las elecciones dijo, veremos. ¿No dijo este año? Dijo, bueno... Quedó dudoso. Quedó dudoso. Quedó dudoso. No, cuando le, digamos, no fue enfático que después de las elecciones, es más, en la nota que aparecía en La Nación, mencionaban fuentes del Ministerio de Transporte que decían, bueno, sí, después de en algún momento hay que ajustar las tarifas. Sí. Según Bueno, ese es argumento, otro tema, ¿no? En Córdoba cuesta 12,50 el boleto colectivo y acá cuesta 6 pesos el mínimo y 6,50. Bueno, como en muchas provincias, ¿no? El colectivo y las tarifas también son Pero mucho cuando más aumentan acá elevadas. no la bajan allá, ¿eh? No. No, pero hay una mirada del interior que a mí me parece que... No, pero el laburante de Córdoba paga 12 pesos y acá pagan 6. Sí. Y en Santa Fe lo mismo y en Rosario lo mismo. Mendoza. Eso porque hubo una política discrecional de subsidios que todavía no ha sido resuelta en la Argentina. O sea, acá es más barato el transporte porque acá había más votos para el gobierno nacional y porque el gobierno nacional controla los subsidios, básicamente Claro, por sí, eso. sí, sí. Esa es la 13 realidad. pesos cuesta en Rosario y el tema es que además el área metropolitana donde tenés la mayor cantidad de población tenés el tema electoral y cómo empuja sobre el número de inflación del INDEC. Exactamente. Por esos dos motivos este año no aumentó todavía el transporte. Lo que estaría bueno es que no lo igualen hacia arriba, o sea, no Por para que estemos todo el país igual empecemos a pagar en Buenos Aires 12, 13 pesos. En todo caso, habrá que redistribuir para que en todos lados esté más bajo, porque si no la solución termina siendo mayor costo para el bolsillo de los trabajadores. Bueno, este es otro tema, ¿no? La discusión de los ingresos y de los gastos. O sea, Macri, que también esta semana el presidente salió a decir el año que viene voy a recortar. El año que viene le pidió a todo el gabinete que recorte de 2018, ¿no? Que ajuste el cinturón, ¿no? Entonces ya se disparó esta discusión. Bueno, ¿dónde se va a recortar? ¿En la eliminación de subsidios? ¿En la eliminación de estímulos, por ejemplo, a las economías regionales que no remontan? ¿En la eliminación de estímulos a la industria que sigue sostenidamente cayendo? Y en consecuencia en la generación de empleo, ¿en qué se va a recortar? Digamos, ¿no? En el medio de una discusión donde ya hay algunos economistas, como por ejemplo algunos referentes del Frente Renovador, que dicen, bueno, este gobierno para sostener este nivel de gasto se está sobreendeudando. De Bueno, hecho, Melconian dijo esta semana, ¿no? Sí. Dijo hay una inconsistencia entre un banco central que sube las tasas para bajar la inflación y un modelo que funciona con un déficit fiscal y gran Enorme. endeudamiento, ¿no? Enorme. bueno, Melconian que dijo una mala palabra que después dijo que no la dijo. No y me después quedó Sí, claro. sí, la dijo. La dijo. La dijo, pero en otro contexto. Él lo que dice es que... Porque un medio le atribuyó decir que todo se iba a ir a... Eso no lo vamos a dice, pero no se no. está refiriendo a la situación de la economía actual. Lo que viene hablando es de la situación del índice de movilidad de las jubilaciones. Él dice, con el índice de movilidad de las jubilaciones que se aprobó en 2009, esto se va a ir, decíamos en aquel momento, esto se va a ir a la M. No, está hablando de eso. No fue una predicción que él dijo. No, pero hubo un medio... está hablando en un contexto de que hay que hacer el ajuste porque hubo un hipergradualismo fiscal hormiga. O sea, él dice, hasta ahora no se hizo ajuste. Domingo Cavallo salió más o menos con lo mismo. Claro, y después dice, bueno, como hasta ahora no se hizo ajuste, uno de los elementos que hay que ajustar menciona el índice de movilidad de las jubilaciones. O sea, Melconian está pidiendo que es algo que se viene hablando en el gobierno o entre economistas que son afines al gobierno, que el año que viene, por única vez, o veremos, no se ajusten las jubilaciones según la fórmula que se aprobó en 2009. Ahora, mientras tanto, a nivel internacional, Macri se pasea triunfal, ¿no? Vino el nivel de las visitas ha sido muy importante, muy poco tiempo tuvo encuentros de primerísimo nivel y finalmente vino Angela Merkel a la Argentina y fue muy elogiosa, ¿no?, de las medidas económicas. Planteó también alguna cuestión de competitividad y transparencia para las empresas alemanas, ¿no? Bueno, habló de impuestos. De alguna manera habló a su modo, de lo mismo que hablamos la mayoría de los argentinos también puertas adentro, ¿no? Lo que pidió fue reglas claras y bajar costos, ¿no? Eso se lo piden a Entonces, Macri en todo el mundo, ¿eh? Se lo pidieron en China, se lo pidieron en Estados Unidos, se lo pidieron en Francia, en Italia. En Córdoba los trabajadores que están haciendo la huelga de transporte no piden eso. Digo, lo piden los líderes mundiales porque ellos quieren bajar costos para venir las inversiones a menor costo acá. Digo, Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores argentinos hay que tratar de pero es mejorar cierto el poder adquisitivo del que salario. si el el salario en presidente general. está pensando en recortar gastos, si tenemos un nivel de endeudamiento muy alto desde mi punto de vista, algunos dicen como La Baña el 8% del PBI entre nación, provincia y municipios, va a haber que pensar de dónde se va a recortar. Y tal vez porque si se no, podrían la reponer las reforma retenciones. tributaria... Se podrían poner las retenciones a la gran industria, a las minerías, Bueno, al o se sector podrían bajar los agropecuario. impuestos que pagamos todos. ¿Eso efectivamente se va a poder hacer en este esquema, como promete el gobierno que hará? Sí,
Alejandro Berkovich sacó en su panorama semanal, que está muy bueno, todas las reuniones que tuvo, muy bueno entre comillas, quiero decir, se juntó con Obama, se juntó con todos los líderes. Pasado a números, las inversiones reales de las empresas alemanas o radicadas en Argentina o no radicadas en Argentina, no hubo prácticamente anuncios, o sea, eran monedas. Y hubo una reunión de empresarios de las empresas alemanas en Argentina que exigían efectivamente esto, competitividad, bajar los costos, etc. La información que yo tenía también es que hubo algún tema con los trenes, por los acuerdos de Argentina con China, donde las empresas alemanas, Siemens, entre otras, quedaban afuera y había algún planteo respecto de que sean más abiertos los contratos con el tema de los trenes. Sí, yo creo que ligado a lo anterior al tema fiscal, yo creo que es un gobierno que tiene, con una mirada de media distancia, ¿no? Que tiene, agravia bastante a los pobres, digamos, por el ajuste que hay para sintetizarlo de alguna manera, y no termina de conformar a los ricos si es el gobierno de los ricos, ¿no? Porque efectivamente los inversores, ni los de acá, ni los de afuera, la lluvia de inversiones y todo eso, fracasa. O sea, y eso es lo que le critican. Antes era una voz solitaria como la de Sper, ahora se suman Melconian, Cavallo, etc. Hay una tercera cosa que le dicen a Macri, en el mundo, además, lo que dijo Santiago. La tercera cosa es, queremos saber si usted y sus políticas, y después de usted, sus políticas, van a continuar en la Argentina. Las elecciones de octubre. Claro. Hay mucho, claro. Porque queremos Están saber pidiendo que ganen las elecciones concretamente. Si la Argentina va a ser el país que usted dice que es, o va a volver a ser el país de Cristina Fernández de Kirchner. Queremos saber, porque en esto también tomamos una decisión económica cada uno de los países. También es un común denominador, todos los países centrales con los que Macri se entrevistó, con los presidentes se entrevistó, le dijeron más o menos lo mismo. Eso impacta sobre la economía real, pero también sobre el sector financiero, digo, porque Argentina, como depende mucho hoy de la deuda y de la llegada de capitales especulativos, también están mirando eso, y digo, es un punto, una señal de alarma que se viene prendiendo en los tableros de todos los economistas, el nivel de endeudamiento, el nivel de dependencia que tenemos de los capitales especulativos y de la deuda, porque si el gobierno llega a perder las elecciones en octubre o a sacar un resultado que no es bueno, también va a generar, supongo, algún tipo de tensión en el frente financiero. Vamos a ir a un corte y nos metemos con el tema de las elecciones, porque hubo más algunas novedades respecto de candidaturas durante este fin de semana. Enseguida volvemos.